Saludos y bienvenidos a esta lección 30 de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y estaré con ustedes en el estudio de esta nueva clase, esperando que sigan aprendiendo y creciendo en el conocimiento del idioma inglés. Empecemos en esta ocasión con con algo de gramática. En verdad que ustedes han tenido un conocimiento muy detallado hasta ahora. Nos faltan todavía temas, pero bastante detallado de gramática y quiero continuar con ustedes de manera que verdaderamente puedan hablar un Sparkling English. Recuerde, la gramática representa la estructura ósea del cuerpo del idioma. Si usted tiene una estructura ósea débil o incompleta, usted hablará un broken English. Así que continuemos. Hablando de other auxiliary verbs, se ha estudiado un buen número de verbos auxiliares hasta ahora de uso común, tales como do, did, have, had, am, are, is, was, were, would, can y may. A continuación se estudiarán los tres siguientes: must, ought y should. Must, que es invariable. Invariable significa que en la primera, segunda y tercera persona del singular y del plural es el mismo término. No es como am, are, is, que ese es un verbo auxiliar variable. Estos no. Ought to, should, todas las personas se utiliza por igual. Entonces, ¿en dónde está la diferencia entre estos tres verbos auxiliares? Must se debe usar cuando deber significa necesidad, significa probabilidad o significa mandato. Es una orden lo que está usted recibiendo. Usted debe levantarse, usted debe salir, usted debe hacer esto. Ought, que va seguida de to, se debe usar cuando deber implica enfáticamente un compromiso moral o un asunto de responsabilidad social. No es legal, no es de autoridad, sino es que yo soy el que tengo un deber moral, un compromiso. Y en esos casos, que ya con ejemplos lo veremos, se utiliza ought to. Y should, que siempre se usa con el significado de debería y significa una sugerencia o una recomendación. Should no es una orden. Si es una orden, entonces debe usarse must. Miremos ejemplos con los tres. Must, significando necesidad u orden o mandato. You must get up by 5 o'clock if you want to be there on time. Debes levantarte. Es necesario, es una orden. Debes levantarte alrededor de las 5 en punto si quieres estar allí a tiempo. She must return the books by noon. Ella debe devolver los libros al mediodía. El permiso que tiene de la biblioteca, el compromiso que se hizo con la persona es que al mediodía los entregaría. Así que ese es el significado de orden, mandato, necesidad. I must study hard to make up for the time lost. I must study hard to make up for the time lost. Debo estudiar mucho para reponer el tiempo que he perdido. We must be serious about this opportunity to learn English. Debemos. Es una necesidad, es un mandato nuestro. Debemos ser serios en cuanto a esta oportunidad de aprender inglés. They must clean up the apartment for you to take possession of it. Ellos deben limpiar el apartamento para que tú lo recibas. Es un mandato, es una necesidad, es una orden. He must pay for the damages he brought about. Él debe pagar por los daños que ocasionó. Estoy hablando con autoridad, debe ser un hijo, debe ser alguien sobre quien tengo autoridad y él debe pagar por aquello. Pero must también significa deber de o duda.
A propósito, la expresión debe de se debe usar en español solo cuando implica duda. De otra manera es un error horroroso decir debe de. Él debe de levantarse. No, 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 eso es duda. Cuando es debe levantarse, esa de no va allí. Eso es un error horroroso. Entonces, si es deber, de necesidad, de mandato, después de deber no debe ir de. Si va de después de deber, significa que hay una duda. Debe de ser las 3 de la tarde. No puedo decir deben ser las 3 de la tarde. Yo no puedo ordenar que sean las 3 de la tarde. Yo puedo decir que tengo duda. Deben de ser como las 3. Debe de significa una duda. Muy bien. Entonces miremos los siguientes ejemplos que se parecen a los anteriores, pero aquí es de duda. You must be arriving late afternoon. Aquí no estoy diciendo que él tiene que llegar cuando estoy hablando con la persona, sino que yo creo que él debe de estar llegando tarde en la tarde, de su vuelo, de su bus, en su vehículo. Entonces, you must be arriving. No estoy diciendo que es obligatorio que él llegue, sino que él debe de estar llegando alrededor de la tarde. Ok. She must be returning the books by noon. Ella debe de devolver los libros alrededor del mediodía. ¿Qué es lo que estoy diciendo en este caso? Estoy diciendo en este caso es que yo creo que el límite para devolver los libros es alrededor del mediodía. Es diferente. Yo no tengo ninguna autoridad para asegurar eso, sino que alguien me preguntó y estoy diciendo, hombre, yo creo que ella debe de regresarlo, de devolverlo, etcétera, etcétera. I must be there early morning if I leave now. Debo de estar allá temprano en la mañana si salgo ahora. No es un deber, es una duda. Digo, hombre, si yo salgo a esta hora, creo, para tal ciudad, en mi vehículo, en el bus, creo que debo de estar llegando más o menos a tal hora. We must ask them to be sure. Debemos de preguntarles para estar seguros. Hombre, yo no estoy seguro. Debemos preguntarle a ellos que sí saben. They must clean up the apartment if they are reliable. Ellos deben de, tengo mis dudas, pero creo que ellos deberían de limpiar el apartamento si son confiables. I believe he must pay for the damages he brought about. De nuevo, yo no le estoy ordenando, sino yo creo que, hombre, ellos deberían de pagar por los daños que ocasionaron. Ahora usted se pregunta, ¿y cuándo significa una cosa y otra? No, eso significa es en la mente de usted. Eso significa en la mente de usted y en el tono de voz de la persona que está hablando y el contenido de todo el tema. La persona que está hablando tiene autoridad para decir debe o es una duda y entonces significa debe. En cuanto a ought, recuerden, siempre va seguido de tú. Miren los ejemplos para entender lo que significa. You ought to help your parents whenever they need it. Debes ayudar a tus padres cada vez que lo necesiten. Es un deber moral. Tienes el deber moral de ayudar a tus padres cada vez que lo necesiten. She ought to advise her younger brother. Ella tiene el deber moral de aconsejar. Ella debe aconsejar a su hermano menor. He ought to be there early morning to help them move. Él debe estar allá temprano en la mañana para ayudarlos a mudarse. Es un deber moral, tal vez sean unos ancianos, tal vez sean sus padres, tal vez sea alguien con el que él tiene una deuda de gratitud y él tiene el deber moral de estar allí temprano en la mañana para ayudarlos a mudarse. Recuerden, implica un deber moral, no es una obligación de autoridad, ni de autoridad legal, ni de autoridad laboral, etcétera, sino simplemente aquí es un deber moral. We ought to support them now because they took care of us before. Hablando de nuestros padres, decimos, debemos ayudarlos ahora porque ellos nos cuidaron antes. Tenemos ese deber moral de responderle por lo que ellos hicieron por nosotros. They ought to clean up the apartment they used for free. They ought to clean up the apartment they used for free.
Ellos deben limpiar, tienen el deber moral de limpiar ese apartamento que usaron gratuitamente. Apenas es natural que lo hagan. I believe he ought to pay for the damages he brought about. Creo que él tiene el deber moral de pagar por los daños que ocasionó. Él los ocasionó, debería pagar. Es un deber moral. En cuanto a should, recuerden, es una recomendación, debería, así que no doy ejemplos, creo que es autoexplicativo. You should go, deberías ir, te invitaron. You should leave, deberías salir. You should clean up, etc. Deberías, es una recomendación, pero no tengo autoridad para exigir aquello, ni hay una parte moral que obligue a la persona. Muy bien, miremos otros ejemplos, perdón, otras expresiones y frases comunes en inglés. Let me have, deme, sírvase darme. En inglés no se dice por lo general give me, excepto en casos muy contados, pero si usted va a solicitar algo, va en el restaurante, en cualquier lugar, entonces usted no dice give me, sino let me have, deme, sírvase darme. Let alone significa y mucho menos. Ejemplo, I'm sorry, but I don't like that city, let alone its transit system. Lo siento, pero a mí no me gusta esa ciudad y mucho menos su sistema de transporte. Let alone y mucho menos. A continuación, observe detenidamente las siguientes expresiones. In the morning, in the afternoon, in the evening, pero, es decir, en la mañana o por la mañana, en la tarde, por la noche, en la noche, se utiliza in. Pero fíjese que en la noche, pero ya cuando es night, observe que es at, no es in the night, sino at night, at midnight, at noon, at dawn, en la noche, en o a la medianoche, a mediodía, al amanecer. Fíjese, es at, no es in, sino at. Y es in en los tres primeros. Miremos otras expresiones comunes en inglés. Way, que significa vía, significa camino, dirección, sentido. Expresiones como across the way, significa enfrente. Si yo digo up front, no estoy diciendo enfrente de la calle o lo que sea, sino estoy diciendo que debo pasar al frente. Estaba en un lugar y debo pasar al frente del mostrador, lo que sea. Across the way significa que queda enfrente del parque, enfrente de cualquier lugar. A good way significa un buen trecho. Todavía nos queda un buen trecho. All the way, hasta el final del camino. Anyway, de cualquier modo. De todas maneras, es una expresión muy común en este tiempo. Es casi que una muletilla. Usted está hablando con cualquiera y en cualquier momento le dicen anyway. De cualquier modo, de todas maneras. In a way, hasta cierto punto. On the way to, camino de, rumbo a. Presta atención. No es I am in my way, sino I am on my way. I am on my way. That way significa por allí o de ese modo. This way significa por aquí. Recuerde, that significa aquello y this, esto. Entonces, that way, por allá, por allí, por allá. This way, por aquí, o de este modo. Y la expresión way to go. Normalmente pronuncia way to go. Significa obrar o proceder de la manera correcta. Esta frase se usa para animar o felicitar a alguien que ha hecho lo correcto. Una persona quitó una silla, levantó una silla que estaba caída, etc. Le decimos, way to go, bien hecho. Sería una forma de traducción. Una persona que recogió una basura en el piso, un pedazo de papel, alguna cosa, lo observamos y le decimos, way to go, way to go. Bien hecho, excelente. Es una expresión ¿cómo se llama? De estímulo a los demás. Otras expresiones comunes en inglés. As far as, hasta, mayormente en distancia o lugar.
As far as I know también puede expresarse hasta donde yo sé. As long as significa hasta que, mientras, con tal que, puesto que. Miremos algunos ejemplos. They will walk, they will walk, they will walk as far as their feet hold strong. Ellos caminarán hasta donde sus pies aguanten. As far as, distancia. We're planning to stay here as long as it clears up. Esperamos permanecer aquí hasta o mientras que escampa. Escampa, clears up, es escampar. Usted ya lo aprendió hace algún tiempo. How long significa cuánto tiempo o cuán largo. How large significa cuán grande. How big significa cuán grande. Y in the long run significa a la larga. Otros ejemplos de expresiones comunes en inglés. To look one's age, mostrar la edad. To go and get it, ir a buscar, no es to go to get, sino to go and get. Ir a buscar algo o en busca de algo. To come and get, venir a buscar algo o en busca de algo, no es to come to get. Ejemplos. She doesn't look her age. Ella no muestra la edad que tiene. They will have to go and get the books. Ellos tendrán que ir a buscar los libros. He's planning to come and get the laptop. Él piensa venir en busca de la computadora portátil. I will have either to go and get my watch or wait for him to come and bring it. Tendré que ir en busca de mi reloj o esperar que él venga y lo traiga. La siguiente expresión. To be behind in, estar atrasado en algo. To be even, estar en paz, cancelar las deudas mutuamente. También realmente significa vengarse. To be even significa cobrar por. To be even, entonces, como decía, significa estar en paz, cancelar las deudas mutuamente, pero también significa vengarse. The next to the last significa el penúltimo. Fíjense cómo se dice penúltimo. The next to the last. El que está antes de el último. To be a goner. Es algo o alguien que está muerto o está condenado o arruinado o en recuperación poco probable. Es una expresión informal. No la utilizamos en una conversación formal frente a personas que desconocemos, sino conversando con personas íntimas, con amigos, etc. Veremos los ejemplos para entenderlo mejor. We're behind in our rent, so we're delinquent. Estamos atrasados en el arriendo, así que somos morosos. Porque delinquent también significa moroso, no es simplemente delincuente, también significa delincuente. Pero si usted recibe un recibo del gas, de la electricidad, de cualquier cosa donde le dicen you're delinquent, no le están diciendo que usted es un delincuente, sino están diciendo que usted está atrasado, es un moroso. No hay una demanda penal con usted, simplemente está atrasado, cancele la deuda. Now we're even. Ahora estamos en paz, pero no en paz, sino porque hemos cancelado lo que nos debíamos. Now we're even. The doctor will take care of the next to the last patient by noon. El doctor atenderá al penúltimo paciente alrededor del mediodía. If this new drug doesn't work, he's a goner. Si este nuevo medicamento no funciona, está perdido, o sea, va a morir definitivamente. No hay nada que hacer. Entonces, recuerde, esa es una expresión informal, no es una expresión para utilizarla en un escenario formal, personas que yo no tengo esa confianza. Yo le diría en ese caso, if this new drug doesn't work, he has a low chance of survival. Si este nuevo medicamento no funciona, tiene una probabilidad baja de sobrevivir, sería una forma. Pero goner, he's a goner, sería eso que le acabo de decir, pero informal, muy informal, muy informal.
Miremos algunos verbos regulares. Recuerden cuando encima de la vocal hay una rayita, se pronuncia como su original en inglés. Recuerden cuál es el original en inglés. A, E, I, O, U. Si encima de la vocal está esa rayita, se pronunciará de esa manera. Buckle, buckle, no tiene, así que es buckle, buckle. Celebrate, mire que sobre la A está la rayita, entonces se pronuncia como su original. To comb, fíjese que significa peinarse o explorar con minuciosidad. Encima de la O está la rayita. To defile, defile, fíjese que encima de la I después de la F hay una rayita, entonces será defile, significa manchar o corromper. To defy significa desafiar, significa provocar. Está la rayita encima de la I, así que se pronuncia I. To deify, mire la diferencia. Aquí es deify, significa deificar, volver un dios a algo. To delay, demorar o suprimir. Perdón. Delete, delay significa simplemente demorar. Delete es el que significa suprimir o borrar. To delight significa deleitarse. To deliver significa entregar. To delude significa engañar o deludir, que no utilizamos mucho ese término en español, deludir, pero eso significa engañar. Y to deluge, deluge, que significa inundar, como hace un rociador de techo en caso de un incendio. Miremos algunos otros verbos regulares. El verbo to flood, que significa inundar. ¿Cuál es la diferencia entre flood y deluge? Bueno, el otro es una inundación muy focalizada, como la que hace, repito, un sprayer contra incendio, una boquilla contra incendio. Esto es flood, el flood fue el diluvio universal, o sea, estamos hablando de una inundación por una lluvia intensa. Ok, desbordar, abrumar también. Depender, deplorar, deplorar, to deposit, to deprive, privar o desposeer, to describe, to desire, to desert, to deserve, to destroy, to develop, to disagree. Pueden ver el significado en español al lado. Miremos algunas expresiones con estos verbos regulares. Por ejemplo, buckle down no significa, recuerden que buckle significa cerrar la hebilla del cinturón, de algo así. Pero to buckle down significa dedicarse a algo con empeño. Por ejemplo, he's buckling down in his study of English. Él se ha dedicado con empeño al estudio del inglés. To deliver a baby significa dar a luz a un bebé. To deliver speech significa pronunciar o dar un discurso. Delivery service significa servicio a domicilio. Delivery room significa en un hospital, la sala de partos o alumbramiento. To delude oneself significa autoengañarse, engañarse uno mismo. Delusion, engaño o decepción. Floodgate, compuerta de una represa para generar energía, para controlar inundaciones. Floodlight es una lámpara grande o un faro de inundación. Es una lámpara de amplio alcance, móvil, no es la de un carro. Bueno, puede tenerla un carro encima también, una camioneta encima de ella. To disagree with significa no estar de acuerdo con, no sentar bien. En cuanto a no sentar bien, significa que un alimento, por ejemplo, no le sienta bien a usted. De cierto alimento, digamos una fruta o cualquier cosa, entonces usted podría decir, that fruit disagree with me. Esa fruta no me sienta bien. Hay otras formas de decirlo, claro. Se puede decir, that fruit upsets my stomach. El verbo upset también en este caso significa no sentar bien a uno. Le cae mal. Disagreement significa desavenencia o desacuerdo.
Miremos ahora unos verbos irregulares, el verbo to buy, el pasado y el past participle o el participio pasado es bought. El verbo to cost, todo es igual, presente pasado y participio pasado. Read, aun cuando se escribe igual el pasado y el participio pasado, la pronunciación es read. ¿Y cómo sé yo cuándo utilizarlo o qué me están diciendo? La pronunciación, amigo. La pronunciación. Si yo estoy hablando de I read my book every day, bueno, sé que estoy hablando de que lo leo diariamente. Pero si yo digo I read my book couple years ago, quiero decir que leí el libro hace unos años. Entonces es fácil de entender por el texto y el contexto de la expresión. To speak, el pasado es spoke y el participio pasado es spoken, hablar. To think, el pasado es thought y el participio pasado es thought. To write significa escribir, el pasado es wrote y el participio pasado es written. El verbo to understand el pasado es understood, igual que el participio pasado. Algunas expresiones con estos verbos. To buy from significa comprar a el vendedor. To buy for significa comprar a para alguien. Es bueno entender esta diferencia. Si yo le compré un carro, un libro, cualquier cosa a una persona, entonces yo digo, I bought this book from John. No digo, I bought this book to John. No, no, no. I bought this book from John. Y si lo compré para mi hija, para mi cónyuge, para mi amigo, para mi hermano, entonces digo, I bought this book for my brother, for my daughter, for my wife, for my whatever. To buy off significa sobornar, buy off. To read on significa continuar leyendo. To read through significa leer completamente, de pasta a pasta. To speak badly significa hablar mal, incorrectamente, es decir, un broken English. Pero speak ill of significa hablar mal, pero ahora es de alguien. Entonces fíjese la diferencia. Si habla incorrectamente, oh, she speaks badly. Habla mal. Pero cuando digo he speaks ill of, él habla mal de una persona. Así que tenga bien clara esa diferencia. To speak one's mind, decir uno su opinión o parecer. Oh, well, I'm going to speak my mind. Voy a decir lo que yo pienso. To think that significa creer que. To think of significa pensar en. Think that, creer que. Pero think of significa pensar en alguien. To write down significa anotar. Y to write on significa continuar escribiendo. Fíjese que to read on significa continuar leyendo. Write on significa continuar escribiendo. O sea que vaya asociando que ese después de un verbo on, en muchos de ellos significa que la cosa continúa. Otras expresiones. I think so, creo que sí. I don't think so, creo que no. To indoctrinate, que significa en español adoctrinar o enseñar a alguien a aceptar plenamente las ideas, opiniones y creencias de un grupo en particular y no considerar otras ideas, opiniones y creencias. Es lo que significa eso en español. Indoctrinate, adoctrinar. To be willing to, estar dispuesto o decidido a. To be somewhere for good, estar o quedarse en un lugar para siempre. To be staying at, estar hospedado en. To talk nonsense, hablar tonterías. To visit with, pasar algún tiempo de visita en casa de alguien. To what date is today, ¿qué día es hoy? ¿Qué fecha sería la forma literal? Pero se traduce what date is today, ¿qué día es hoy? O cómo estamos hoy. Today is the 7th. Estamos a 7
Otra expresión, in the daytime, de día, no de noche, in the daytime. Y si es de noche, entonces at night, de noche. Vamos a aumentar nuestro vocabulario ahora con algunos kitchen utensils, utensilios de cocina. El blade, que es la hoja de un cuchillo, bread knife, esa acá no se pronuncia, bread knife, cuchillo de pan, cleaver, que significa un hacha de cocinero, ese cuchillo en forma de hacha pequeño con el que los cocineros cortan con golpe, no propiamente sobando, sino con golpe. Cutting board significa una tabla de cocina o de cortar, esa tabla de madera que se utiliza en la cocina, o de propileno, cualquiera que sea el material. Ham knife significa un cuchillo para jamón. Kitchen knife, un cuchillo general de cocina. Un peeler significa un pelapapas. Un sharpening steel, un afilador o una lima. También está el término sharpening stone, que significa una piedra de afilar. Recuerde, para cocina, no estamos hablando de un grinder, que es un afilador más grande, industrial, etc. Otros términos de kitchen utensils, citrus juicer, un exprimidor de cítricos, sea naranja, limón, etc. Un colander, un colador de orificio relativamente grande. Corkscrew, un sacacorchos. Un cheese grater, un rallador de queso. Un garlic press, una prensa de garlic, que es de ajo, que significa realmente triturador de ajo. Un meat grinder, que significa una picadora de carne, o una moledora de carne, un molino de carne, también es un meat grinder. Se puede decir picadora. En América Latina creo que en muchas partes decimos más bien una moledora de carne, un molino de carne. Meat thermometer, un termómetro para carne. Un mesh strainer, este ya es fino. Cuando es strainer hace referencia a un colador fino. Entonces, cuando es un colador ordinario, grueso, como para secar pastas, es un colander. Pero cuando es algo fino para separar lo más finito del otro, eso es ya un mesh strainer. Nutmeg grater. Nutmeg grater significa un rallador de nuez moscada. Nuez moscada como tal es nutmeg. Pasta maker, no es pasta maker, sino pasta maker. Pasta maker, una máquina para hacer pastas. Tengamos una lectura ahora que extraje de una revista, y por favor repita después de mí. Voy a leerlo en forma pausada, pero es importante que vaya soltando cada vez más y más su lengua y no vaya traduciendo al español, sino trate de entenderlo inmediatamente en inglés. Además, usted notará que hay algunas expresiones que pueden no serle comunes, y usted debería entonces utilizar su diccionario para poder entender claramente y ir aprendiendo nuevas frases. Así que leamos, yo voy a leer en forma pausada. Por favor, debería usted repetir después de mí. COVID has become a game changer in every corner of everyday life. It has caused disruptions in school learning nationwide, an impact that many families have reported that they felt. Airlines have canceled thousands of flights due to COVID-led leave of absences for the crews. Leave of absence significa permiso, crew significa la tripulación. Hospitals are crowded with patients and understaffed for these peak demands. Sports arenas are snoozing longer than they wished. Banks are taking cat naps several times a day. Surface stores become low stocked due to interruptions in the chain of supply.
Negative emotional effects due to the virus are a commodity in nursing homes where visitors can't step in. When vaccines became available, several doctors declined to be vaccinated, arguing that their natural immunity provided more protection than the one externally induced. In their calculation, the added risks of a novel vaccine were not justified for his personal situation. Rather than respect their medical judgment, they have been fired. Vaccination has the potential not only to protect your own health, but to protect others, and to advance the common good in a variety of ways. But support or opposition for a specific vaccine mandate depends on the specific facts. What is the risk of death or other serious harms with and without the vaccine? Who is most at risk? How much natural immunity already exists? And how long will vaccine protection last? What are the vaccine side effects? Was the vaccine ethically produced? Are there other ways to reduce health risks? Are the mandate's goals well defined? Is the mandate lawful? Does it respect religious, moral, and medical conscientious objectors? How much social strife will result? One must weigh the costs and the benefits with the burden of proof on the party trying to coerce others. Excerpt from Ryan T. Anderson, President of Ethics and Public Policy Center, on December the 21st of 2021 from the magazine Newsweek. Esta es una fracción de un artículo que saqué de esa revista para que vayamos avanzando en el tema de la lectura y de la pronunciación, para que veamos una forma normal de escribir en inglés. Muy bien. Vamos a dejar aquí entonces en el día de hoy, y ya sabe, usted tiene la responsabilidad, si verdaderamente quiere aprender, de repasar. La lección 1 y 2 no es simplemente un recuerdo, es una necesidad del que usted con frecuencia las vuelva a estudiar, porque hay cosas que se olvidan, porque eso se almacena en la memoria volátil o en la memoria visual, y ciertamente no vamos a recordarlas todo el tiempo, porque no es la memoria mecánica. Entonces, si verdaderamente usted quiere aprender y mantener en su activo lo que ha aprendido, tiene que seguir estudiando. Yo lo hago a pesar de los años, y creo que el buen nivel, el nivel que ya he alcanzado, el dominio que tengo, pero yo sigo estudiando. Créame, todas las mañanas, temprano en la mañana, yo estudio, todavía sigo estudiando inglés, así que lo animo para que siga haciendo lo mismo. Muy bien, así que terminemos esta lección de hoy. Thank you for joining us. Just keep on and you will reap the benefits. Gracias por unirte. Simplemente sigue adelante y cosecharás los beneficios. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. Bye bye now. Bye bye. See you soon.